Muy buenos días, pueblo santo de Dios, que nos congregamos a través de las redes sociales. Les habla el Padre Tito desde la parroquia Estela Maris en el condado. Hoy es jueves 29 de octubre de 2020 y continuamos nuestros cursos bíblicos. Hoy, en el curso de el Pentateuco, vamos a estar viendo el segundo discurso de Moisés. Si recuerdan, la semana pasada vimos ese primer discurso de Moisés y el recurso de discurso en la teología bíblica y sobre todo en el Antiguo Testamento es muy propio. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe en este curso y pedimos la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, trono de la sabiduría, que interceda también por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre que trabajamos el Antiguo Testamento, debemos tener claro que la palabra más importante es en la voz hebrea, berit. Y berit quiere decir alianza, pacto. Y junto con eso hay dos ciclos que mencionamos la semana pasada. Y esos ciclos son el epal y el pecal, donde E es elección, P, pacto, A, alianza y L, ley. El ciclo pecal es P de pecado, C de castigo, A de arrepentimiento y L de liberación. También necesitamos recordar que el Antiguo Testamento está escrito, redactado en clave de retribución. Haces cosas buenas, recibes bendiciones. Haces cosas malas, recibes castigo o maldiciones. Este pensamiento de retribución no es cristiano. De hecho, el Antiguo Testamento, como decíamos la semana pasada y repetimos hoy, tiene una obra preciosa que se llama el libro de Job, y es donde se rompe ese paradigma de la retribución. Habiendo dicho esto, pues vamos a la sesión de hoy. Busca tu Biblia, el libro del Deuteronomio, y qué es lo que vamos a tener hoy. Hoy vamos a tener el segundo discurso de Moisés. Es un discurso larguísimo. Comienza en el capítulo 5, verso 1, y se extiende hasta el capítulo 11, verso 32. Entonces, nosotros vamos en la sesión de hoy, de nuevo, como nos recuerda el jíbaro puertorriqueño, el que mucho abarca, poco aprieta. Pues vamos a tratar de apretar y aprender, sembrar y sembrar profundo. No sembrar grandes cantidades, sino sembrar profundo. Busca tu Biblia y abre el libro del Deuteronomio en el capítulo 5. Ese discurso se conoce como el Decálogo, los 10 mandamientos. Entonces tenemos que recordar que el libro del Deuteronomio, según las leyes, son los discursos de despedida de Moisés antes de que el pueblo entre en la tierra prometida. Es un proceso de producción de mucho tiempo. Cuando este libro se redacta hacía mucho tiempo, ya Moisés había muerto, ya el pueblo de Israel había entrado en la tierra prometida, y aquí se recopilan las memorias y se utiliza el concepto de memoria histórico-salvífica, algo que nos puede ayudar mucho. Y de facto, cuando activamos bien la memoria, hay algo que nos ayuda para la pandemia, y es la fuerza de la esperanza. Entonces, el pueblo de Israel va a estar reflexionando a lo largo de su historia y articula estas catequesis. Los versos 1 al 5 es la exhortación que hace Moisés al pueblo de Israel, y de los versos 6 al 21 inclusive nos vamos a encontrar con el Decálogo, con los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué les recomiendo para que crezcamos un poco en la fe? Que hagamos un estudio comparado. ¿Qué quiero decir con esto? Que busques en la misma Biblia, el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, y ahí busques el capítulo 20. Y en el capítulo 20, versos 1 al 21, ¿qué vas a tener? Los 10 mandamientos
Entonces, puedes poner en una columna Éxodo 20, 1 al 21, en la otra columna lo que estamos viendo, Deuteronomio 5, 6 al 21, y puedes ir comparando la forma de redacción, el lugar, los recursos que se utilizan, las palabras, todo eso, y te vas a ir dando cuenta de cómo podemos ir creciendo en la fe. Así que ahí tienes la referencia, haz la asignación, repito, en una columna, Éxodo 20, 1 al 21, los originales 10 mandamientos en ese libro, y aquí el decálogo de Deuteronomio, que está en el capítulo 5, versos 6 al 21. Después vamos a tener desde el verso 22 hasta el capítulo 6, verso 3, la mediación de Moisés. ¿Y que vamos a tener también? Consecuencias del decálogo. Y esta unidad temática, que empieza en el capítulo 5, verso 22, hasta el capítulo 6, verso 3, es una alianza preciosa. Vamos a ir sobre ella y vamos a proclamar esa unidad. Estas palabras dijo Yahvé a toda su asamblea en la montaña, de en medio de la nube ardiendo y el nubarrón, con voz potente, y nada más añadió. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó a mí. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de las tinieblas, mientras la montaña ardía, se acordaron de mí todos ustedes, jefes de tribus y ancianos, y me dijeron, mira, Yahvé nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hemos visto en este día que puede Dios hablar al hombre y seguir con vida. Pero, ¿por qué hemos de morir por ese fuego que nos va a devorar? Si seguimos oyendo la voz de Yahvé nuestro Dios, moriremos. Pues, ¿qué hombre ha oído como nosotros la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego y ha sobrevivido? Acércate tú a oír todo lo que diga Yahvé, nuestro Dios, y luego nos dirás todo lo que Yahvé, nuestro Dios, te haya dicho. Nosotros lo escucharemos y lo pondremos en práctica. Yahvé oyó sus palabras y me dijo, he oído las palabras de este pueblo. Lo que te han dicho está bien, todo lo que han dicho. Ojalá fuera siempre así su corazón, de modo que me temieran y guardaran todos mis mandamientos, y de esta forma serían eternamente felices, ellos y sus hijos. Ve a decirles, volveré a sus tiendas. Tú quédate aquí junto a mí. Yo te diré a ti todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñarles para que los pongan en práctica en la tierra que yo les doy en posesión. Cuidad, pues, de proceder como Yahvé vuestro Dios os ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan en todo el camino que Yahvé, su Dios, les ha trazado. Así vivirán, serán felices y prolongarán sus días en la tierra de la que van a tomar posesión. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé, su Dios, ha mandado enseñarles para que los pongan en práctica en la tierra a la que van a pasar para tomar posesión de ella. Así temerán a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, y así se prolongarán tus días. Escucha, Israel, esmérate en practicarlos para que seas feliz y te multipliques como te ha prometido Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Fíjense qué pieza preciosa. ¿Qué queremos destacar de aquí? Primero, que hay una relación, hay una elección, hay una promesa, una alianza, una ley. Pero hay también avisos de que no nos debemos alejar. Fíjense que en la narrativa todo apunta a qué, a destacar qué sentido escucha. La religión que recibimos de los hermanos mayores en la fe, la religión de Israel, es la religión de escuchar. Y me pregunto y comparto con ustedes, ¿tenemos o no tenemos necesidad de escuchar y de ser escuchados? ¿Tenemos o no tenemos la necesidad de dialogar y hablar con nuestro Dios y escucharlo? Así que reflexionemos a la luz de lo que estamos leyendo, ese escucha, escucha, escucha. Entonces, la próxima unidad temática es el famoso Shema Israel, que empieza en el verso 4. Vamos a ver su estructura para que vean cuán paralela es a lo que hemos escuchado y lo que hemos leído, y se va a extender hasta el verso 25. Es una ley para vivir en el país que vas a entrar. Así que todo es proyección de la entrada a la tierra prometida, el papel de Moisés como mediador, la divinidad, Moisés, el pueblo. Entonces vemos todo esto y fíjense en el verso 4. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Entonces, les invito a que hagamos el ejercicio de personalizar el texto. Quiero decir, con esto, donde dice Israel, el nombre del pueblo, usted ponga su nombre y se va a dar cuenta de cómo Dios nos habla. Y Dios lo que quiere es nuestra salvación. Dios lo que quiere es nuestra liberación. Recuerda, hoy la palabra clave en hebreo, beri, pacto, alianza. Entonces, el gran reto que tenemos, hacer la asignación del decálogo de Éxodo 20, 1 al 21, compararlo con el decálogo de Deuteronomio 5, 6 al 21. Y vas a ver diferencias, vas a tener una oportunidad de crecer en tu fe. Y junto con esto, continúa la lectura de los versos 4 al 25, inclusive de este capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Te doy como pista que el amor de Yahvé es la esencia, es el corazón de la ley. Y lo que Yahvé hace es un llamado a que tengamos una relación y nuestra respuesta, ¿cómo se llama? Fidelidad. Por eso es que en los escritos sagrados de Israel, el símbolo que mejor recoge la relación de alianza de Dios con su pueblo es precisamente el matrimonio. Y por eso es que se pide tanto la fidelidad. Pidamos entonces al Señor esa gracia de la fidelidad. La semana que viene vamos a comenzar el capítulo 7. Puedes ir leyéndolo. Israel es un pueblo consagrado, pero van a recibir de Dios la orden de destruir los que habitan en Canaán y sus cultos. Así que empieza a leer eso para después preguntarnos qué ocurrió ahí. Y vamos a tener que la prosperidad está garantizada en tanto en cuanto haya fidelidad a la alianza, y eso es lo que nos va a introducir al segundo ciclo, el ciclo pecal, pecado, castigo, arrepentimiento, liberación. Pedimos al buen Dios, al Dios de la vida, al Dios de Jesucristo, que les bendiga a todos ustedes, a sus familiares, a sus amigos, y recuerden, esperanza en medio de esta pandemia. Que tengan todos muy buenos días.